clase. ¿Ok? Vamos a empezar con lo que es geometría 1, la geometría euclidiana. Propiamente la hizo Euclides, que es ¿cómo se dice? Un filósofo griego de aquellos años, ¿sí? En el cual, pues bueno, empezó a ver todo lo que eran las cuestiones de geometría. ¿Ok? ¿Sí me escuchas bien? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con geometría 1. Empezamos viendo polígonos, lo que son las diagonales y lo que son los ángulos. ¿Ok? Polígono es una figura plana delimitada por segmentos de recta. Propiamente conocemos todos los polígonos, como son los triángulos, que son los que tienen 3 lados, ¿sí? Voy a agarrar los triángulos que tienen 3 lados, los cuadriláteros, que tienen 4 lados, ya sea el cuadrado o el rectángulo, ¿sí? El pentágono, que tiene 5 lados, el hexágono, que tiene 6 lados, heptágono, 7 lados, lo que son los octágonos, que tienen 8 lados, el eneágono, que tiene 9 lados, y por último, el decágono, que tiene 10 lados, ¿no? Entonces, estas son figuras geométricas. Las figuras geométricas pues, van a estar delimitadas, como dice su nombre, por segmentos de recta. Si yo agarro, por ejemplo, el triángulo, tiene esta recta, una recta, 2 rectas, 3 rectas, ¿no? Y ahí está, delimitado. O si agarro lo que es el cuadrado, una recta, 2 rectas, 3 rectas y 4 rectas, ¿no? Entonces, a estas figuras que están delimitadas por recta le llamamos polígonos. Poli significa mucho y gonos, ángulos. Un ángulo, 2 ángulos, 3 ángulos, 4 ángulos. Curiosamente, la cantidad de ángulos corresponde con la cantidad de lados. 3 lados, 3 ángulos. 4 lados, 4 ángulos. El pentágono tiene 5 lados, que va a tener 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y así el hexágono tiene 6 lados y 6 ángulos, etc. Los polígonos se clasifican de la siguiente manera. Por sus lados pueden ser polígonos regulares, todos sus lados son iguales, miden lo mismo, y hay otros que son los polígonos irregulares, que tienen todos sus lados diferentes, ¿sí? Como este que vemos aquí. Este es un pentágono regular, tiene sus 5 lados y miden lo mismo, pero en este caso, el pentágono irregular, pues sus lados miden distintos. Este lado es más pequeño, con uno de los lados que mida menos, ya con todo esto ya varió todo, ¿ok? Entonces miden distintos, y estos son irregulares. También los polígonos se pueden clasificar por sus ángulos. Hay los que son convexos, ¿sí? Todos sus ángulos interiores son menores de 180 grados. Aquí tenemos lo que es el ángulo que es menor de 180 grados. Recordar que el ángulo de 180 grados es este, ¿no? Y los cóncavos, los polígonos cóncavos son aquellos que tienen uno de sus ángulos que es mayor de 180 grados. Por ejemplo, este ángulo, ¿sí? Este lado es mayor de 180 grados, ángulo interior, ¿sí? ¿Dudas hasta allí? No, profesor. ¿No? Está re fácil, ¿no? Apenas Así es. estamos viendo todo lo que son las clasificaciones de los ángulos. ¿Ok? Siguiente, vértice y ángulo. Vértice es el punto que se forma al cruzarse dos líneas. Yo voy a agarrar un color rosita, y voy a agarrar lo que es la línea. Esta línea de aquí a acá llega, y esta línea de aquí, la ve de aquí a acá, topa. Y aquí donde se juntan, en este punto, este es el vértice, ¿sí? ¿De acuerdo? El vértice es el punto donde se unen. Lado A, lado B y esto. Y el ángulo va a ser la abertura que se forma. Ángulo es la abertura que se forma cuando se cruzan dos lados. Y ese ángulo se mide en grados. Esta abertura justamente que se forma aquí le llamamos ángulo, ¿sí? Y se mide en grados. Entonces tenemos que este puntito donde se unen dos rectas o dos líneas de un polígono es el vértice. La línea la conocemos como un lado, la línea que limita el polígono, y la abertura que se forma es el ángulo,
¿Ok? Elementos de un polígono, también tenemos lo que es el lado. El lado es el que va de un vértice a otro vértice continuo. ¿Sí? Este es como requisito. Voy a agarrar el color verde. No, bueno. Color, uno que se note más. Moradito. Entonces, el lado es el que va de un vértice a otro y que son continuos. Este es un lado, este es otro lado, etc. La línea que va. Apotema es la línea que va del centro a un lado en forma perpendicular. Este es el apotema. El apotema es esta línea que va de un lado, del centro a un lado en forma perpendicular. ¿Sí? El apotema. Y tenemos lo que es el centro. El centro es el punto central de la figura geométrica, es el punto que está a la misma distancia de cualquier lado. La distancia de aquí a aquí es lo mismo, la distancia de aquí a aquí es lo mismo, la distancia del centro a este lado es la misma, de este centro a este lado es la misma, etc. ¿Sí? Entonces a esto le llamamos centro. También tenemos otras líneas, por ejemplo la diagonal. La diagonal es la línea que va de un vértice a otro vértice, pero no continuo. Cuando es continuo es el lado, cuando no es continuo es una diagonal. ¿Sí? Y la representamos como una línea punteada. ¿Sí? Esta línea, por ejemplo, es una diagonal, ¿no? La que tenemos. ¿Okay? La fórmula para saber cuántas diagonales se pueden trazar de un solo vértice, ¿sí? Es D es igual a N menos 3, donde D es la diagonal de un solo vértice, que se pueden trazar de un solo vértice, y N es el número de lados. Y si yo quiero saber cuántas son las diagonales totales, la fórmula que voy a usar es D es igual a N por N menos 3 entre 2, donde N es el número de lados. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, voy a borrar todo esto, si yo, por ejemplo, quisiera en la diagonal de lo que es, saber cuántas diagonales se pueden trazar de un solo lado, de un solo vértice, de un cuadrado, usaría esta fórmula y pondría D es igual a N. ¿Cuántos son N? Un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados. Entonces son N es 4. ¿Sí? 4 menos 3. 4 menos 3 es igual a 1. Entonces puedo trazar una sola diagonal de un vértice, del mismo vértice hacia otro. Si trazo esta línea de aquí a este vértice, este es el lado. Y ya no puedo trazarlo. Ya no hay más. Si trazo de este vértice a este vértice, es un lado. Entonces, como nomás me refiero a este solo vértice, desde un solo vértice, nada más puedo trazar una diagonal. ¿Dudas allí? No, profesor. Y ahora, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Pues N sería un total de 4. Voy a ponerle aquí 4 por 4 menos 3. ¿Sí? Si yo quiero saber el total de diagonales que puedo trazar de un lado. Y 4, esto sería 4, que es N, por 4 menos 3 es 1, entre 2. 4 por 1 son 4. Entonces esto es igual a 4 entre 2. Y 4 entre 2 es igual a 2. Quiere decir que puedo trazar dos diagonales sin que se repitan. Voy a trazarlas. Aquí tengo una diagonal de este vértice a este, es una. Y de este vértice a este es otra. Dos diagonales. Si quiero trazar este, ya la tracé. Es la misma diagonal. Y si quiero trazar de este vértice, pues es la única que puede salir aquí. Entonces ya tracé las diagonales. Solamente se pueden trazar dos diagonales. ¿Dudas? No, profesor. Muy bien. Ahora, ángulos de un polígono. Para saber y conocer los ángulos interiores de un polígono, ¿sí? Vamos a usar la siguiente fórmula. Lápiz. La fórmula será la suma de los ángulos interiores de un polígono va a ser 180 grados por número de lados menos 2, donde esta letra A invertida es un ángulo. Es como si pusiera la abertura y es un ángulo, ¿no? Esta como A invertida es la medida del ángulo interior y N es el número de lados, ¿sí? Y con esto, y si yo quiero saber la medida de un solo ángulo, voy a usar esta fórmula. La medida de un solo ángulo va a ser 180 grados por N menos 2 entre el número de lados.
Número de lados menos 2, ¿sí? Y yo puedo saber la medida de un ángulo. Hay que recordar que los ángulos interiores de un polígono, ¿sí? Dice, en polígonos convexos, cualquier ángulo interior mide menos de 180 grados. Siempre van a ser menores de 180 grados. Sin embargo, los ángulos exteriores es, sumando el ángulo interior más el ángulo exterior, van a sumar 180 grados. ¿Cómo? Sí, ahorita vas a verlo. Voy a borrar esto. Vamos a suponer que este ángulo que tengo aquí mide, como mide menos de 180, voy a ponerle que mide 110 grados. Estoy inventando un valor. 110. Entonces, este ángulo va a ser el complemento que va a sumar 180. 110 para 180 es entonces este mide 70. 70 grados más 110, todo el ángulo mide 180 grados, lo que es un ángulo llano. ¿Ok? ¿Dudas allí? No, profesor. ¿No? Muy bien. Borramos esto. Y ahora vamos con un ejercicio, cálculo de diagonales. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un solo vértice de un pentágono? 1, 2, 3, 4, 5. Recordar que el pentágono tiene 5 lados. ¿Qué fórmula vas a emplear? Es la fórmula es lados, número de lados por número de lados menos 3 entre 2, Diagonales, número de lado menos 3. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5, 5. D, no sabemos cuántas diagonales. N es igual a 5. Usamos la fórmula. D es igual al número de diagonales 5 menos 3. 2. No. Entonces dice que se pueden trazar dos diagonales. De este vértice una y de este vértice 2. Y ya no se pueden trazar más diagonales, porque si trazo aquí, de este vértice a este es un lado, y de este vértice a este vértice es un lado. Son lados continuos, ¿sí? O vértices continuos, ¿ok? ¿Sale? Entonces son dos diagonales. ¿Difícil? No, profesor. Está re fácil. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Cálculo de ángulo. La suma de los 5 ángulos interiores de un pentágono es igual a 300 grados, 270, 400, 480 o 540. La fórmula de, ¿recuerdas? Sumatoria de ángulos es igual a 180 por número de lado menos 2. Así A es. ver, calcúlalo. 180 número de lados. 5 menos 2 es igual a 3. Es la E, profesor. La E Así es. sería 180 por 5 menos 2, 180 por 3, 540 y son 540 grados. Y si yo quiero saber cuánto mide un solo ángulo, 540 entre 5, entre n, o sea, entre el número de ángulos, me van a dar 108. O sea que cada ángulo mide 108. 108 Si 108 lo multiplicas por, ¿cómo se dice? por 5. Por 5 te va a dar 540. Ok. ¿Dudas? No, no, profesor. Bien. Ahora sí, ¿qué aprendimos? ¿Ya tan rápido? Sí. La línea que une dos vértices opuestos de un cuadrilátero se llama secante, arista, cuerda mediana, diagonal. La línea que une dos vértices opuestos de cuadrilátero es la diagonal, ¿no? Exactamente, dos vértices opuestos es la diagonal. Perfecto. 2. La siguiente figura corresponde a un polígono regular y convexo, irregular y convexo, regular y cóncavo, cerrado y convexo. Es irregular Es irregular, ¿sí? y es con, cóncavo, cierto. Cóncavo, exactamente. Bien. Entonces, aprenderse eso, ¿no? Ok, sí. Perfecto. Siguiente. 3. La suma de los ángulos interiores de un decágono es igual. ¿Quieres intentarlo hacer tú? Sí, profesor. Decágono es de 12, ¿no? Deca, 10. Década. 10, ok. El de 12 es dodecágono.
La fórmula ya sabemos. Bueno, ahí está lo que son el decágono. Son 10 lados, 10 ángulos. Entonces la sumatoria, porque te piden la sumatoria, Es la E, profesor. 180 por n menos 2. Es 1620. 180 por 10 menos 2, 180 por 8. Y son Ay, güey. 1440. 8 por 0, 0, 8 por 8, 64. Llevamos 6, 8 por 1, 8 y 6, 14. 1440. ¿Ok? Si nos pidieran cuánto mide un solo ángulo, lo único que tienes que hacer es que lo divides entre ¿cuánto? Entre 10. Entre 10. Entonces, 1440 entre 10, 144. Y entonces un solo ángulo mide 144. Así es. Ok. ¿Sí? ¿Quedó? Perfecto. 4. ¿Cuánto mide cada ángulo interior de un octágono regular? 108, 120, 128, 130, 135. Octágono. Como te piden cada ángulo interior, la sumatoria, 180 por n menos 2, eso sería la suma, y luego lo divides entre el total. Entre el número. La fórmula era 180 por menos 2, ¿cierto? Es igual a 135. 180 por 6, 1080 la suma. Pero 1080 entre 8, 135, y es esto. ¿Ok? Entonces, cada ángulo mide 135. Está fácil, ¿verdad? Así es. Siempre se aplica para polígonos regulares. Bien. Ok. Ahora vamos a pasar, bueno, hasta ahí termina este.